La muerte nos llega a todos, y eso es una verdad absoluta, ya sea por vejez, por enfermedad, por violencia o pura desgracia. Pues bien, en el mundo antiguo, por lo general, la muerte les llegaba a una edad más temprana que en la era moderna, y a menudo de formas mucho más extrañas y hasta bizarras. Las siguientes 7 historias que te voy a contar a continuación te dará una idea de lo que te acabo de decir. Pero eso sí, algunas de las muertes que oirás te parecerán muy inusuales y tal vez hasta algo tontas. Ya depende de ti cómo lo tomas. Esquilo fue el primer gran poeta trágico de Atenas. Fue muy famoso en su época, incluso hasta el día de hoy por algunas de sus obras como por ejemplo la Orestiada. En sí escribió más de 90 obras teatrales, ganando muchos premios durante su vida. Así como sus obras, se cuenta que su muerte fue también bastante trágica. Además de dramaturgo, Esquilo era también un guerrero, con un distinguido historial militar del que estaba muy orgulloso. Pero no murió en la batalla por si eso están pensando. Llegó un momento que decidió dejar Atenas para ir a vivir en Cilicia. Mientras estuvo allí, experimentó el único caso conocido de muerte en el mundo, por una tortuga. Un águila que volaba por encima de él llevaba una tortuga que había capturado en el camino. Mientras pasaba por encima del dramaturgo, el águila debió haber pensado que su cabeza calva era una roca, y lo digo porque el águila dejó caer la tortuga justo en la cabeza de Esquilo. Probablemente el águila quería romper el caparazón con un objeto contundente, y así sea más fácil de comer. Irónicamente, un escritor romano llamado Plinio llegó a investigar el caso de Esquilo, y notó en su historia que él había estado pasando mucho tiempo afuera en la calle con la esperanza de evitar una profecía que decía que lo mataría un dardo que aparecería de la nada. ¿Conoces a alguien que haya muerto con un caso similar? El emperador Qin Shi Huang fue el primer emperador chino que llegó a unir a 5 estados con el suyo en el momento que se convirtió en rey. Estaba muy orgulloso de todas sus conquistas y tuvo el deseo de gobernarlas para siempre, pues se obsesionó a tal punto con esa idea que quería saber cómo ser inmortal. En su afán de buscar la respuesta, llegó a encontrar muchas pistas, desde buscar ayuda de hombres místicos hasta de experimentar con hierbas especiales. Irónicamente, fue su deseo de vivir para siempre lo que probablemente le causó su muerte. El emperador consideraba que el mercurio era una sustancia que daba la vida, y que además era el ingrediente principal en algunos de los preparativos que tenía para ayudarlo a alcanzar su objetivo de la vida eterna. Hoy en día sabemos que el mercurio es un elemento muy tóxico para nuestra salud, porque puede ser perjudicial para los sistemas nerviosos e inmunitario, también para el aparato digestivo, los pulmones y riñones, con consecuencias a veces fatales. En aquella época no tenían los conocimientos que tenemos hoy en día, por tal razón murió a los 50 años de envenenamiento por mercurio. Si piensas que me refiero a Draco Malfoy de Harry Potter, pues estás equivocado. Me refiero a otra persona que también se llama Draco, y que era un legislador ateniense en el siglo VII a.C., conocido también por la severidad de sus códigos éticos y legales, como también los castigos que ejecutaba. Según se cuenta, un gesto común de respeto por un líder en la antigua Grecia era lanzarles camisas y abrigos. Pues bien, Draco escribió el primer conjunto de leyes para la gente de Grecia,
y los líderes querían honrarlo con una celebración por tan extraordinario trabajo. Así que durante la celebración, cientos de personas comenzaron a lanzarle abrigos a Draco. El problema de ello es que se hizo una pila de abrigos por encima de él, el cual se hizo tan grande y pesada que lo sofocó hasta causarle la muerte. Oh sí, el agradecimiento de la gente fue su tumba. ¿No me crees? Búscalo por internet. Eleazar Abaran también era conocido como Eleazar Maccabeus y era el hermano menor de Judas Maccabeus, considerados como uno de los mayores héroes en la historia judía. Ambos realizaron una rebelión contra el enemigo, que en ese entonces era el Imperio Seleucida. A dicha rebelión se le llamó la Revuelta de los Macabeos. Pues bien, en plena revuelta, Eleazar vio a un elefante de guerra protegido con una armadura especial, por lo que pensó que en ese elefante se encontraba el rey enemigo. Entonces, sin importarle su propia seguridad y el riesgo que contraería en lo que estaba planeando hacer, se lanzó hacia adelante y atacó al elefante, clavando fuertemente una lanza en su vientre, con la finalidad de tumbarlo y así el rey caiga al suelo y quede totalmente desprotegido. Ese era su plan, pero desafortunadamente, cuando el elefante se derrumbó, adivinen qué pasó. Cayó sobre Eleazar. Oh sí, lo aplastó hasta la muerte. Tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado. Cabe decir que su muerte fue en vano, porque el ejército judío perdió la batalla. Filetas fue un poeta griego muy influyente en su época. Fue un erudito literario además de crítico. También era conocido por su forma sarcástica e irónica al hablar. Si él hubiera nacido en esta época, sería un troll de internet, uno de los mejores. Filetas no podía tolerar ver los errores lógicos que cometían las personas al razonar o a pronunciar mal el idioma. Además, él sentía una gran necesidad de explicar por qué otras personas estaban equivocadas. La leyenda cuenta que es así como Filetas murió. Estaba tan ocupado escribiendo muchos papeles para corregir a las personas que se olvidó de comer y murió de hambre. Aunque no lo creas, conforme iba pasando los días, el deterioro físico de Filetas era cada vez más evidente. Bajo sus ojos tenía unas grandes ojeras que, según algunos cronistas de la época, esas ojeras le llegaban hasta el costado de la boca. Además de que también su extrema delgadez era patente. Hipatia de Alejandría era una mujer matemática griega. También era filósofa, astrónoma. Es más, algunos historiadores afirman que era una feminista primitiva. Aunque las obras que realizó ya no existen, escribió o revisó varios textos matemáticos importantes. También fue una profesora y conferencista popular, que habló a estudiantes y grandes audiencias en una variedad de temas filosóficos. Su particular inclinación hacia la filosofía era ampliamente considerada como pagana, y resulta que la ciudad de Alejandría estaba plagada de intensos conflictos religiosos, entre cristianos, judíos y paganos. Después de un tiempo, comenzaron a circular rumores en Alejandría de que Hipatia estaba provocando sentimientos anticristianos, por lo que su muerte llegó a manos de una multitud de fanáticos cristianos, que la golpearon con cualquier objeto que pudieran encontrar,
incluyendo conchas de mar. La llegaron a desollar, es decir, arrancaron la piel de su cuerpo. El desollamiento era una práctica común muy antigua. Arrition de Figalia fue un Pancratias en los antiguos Juegos Olímpicos. Vivió en el siglo VI a.C. Llegó a ganar varias victorias. Resulta que al final de un combate muy reñido, fue retenido por su oponente cuando lo abrazó con las piernas y no pudo hacer ningún movimiento en ese momento. La posibilidad de una muerte honorable llevó a Arrition a utilizar un debilitamiento temporal del agarre de su oponente para dislocar su pie con una patada de su pierna derecha. Para hacer esta maniobra más efectiva, arrojó su cuerpo hacia la izquierda. Debido al dolor insoportable en su dedo del pie, el oponente hizo la señal de sumisión a los árbitros. Pero durante esta maniobra de Arrition, el oponente todavía sujetaba su cuello en un dominio absoluto. Así que debido al movimiento repentino que hizo Arrition, su cuello se rompió. Quedó más o menos como el cuello de alguien que está colgado, por lo que su muerte fue inmediata. Es decir, murió por el cuello roto y no por asfixia, como dicen algunos historiadores. Pero los jueces no lo vieron así, pensaron que murió de asfixia. Por lo tanto, bajo esa premisa, antes de que un hombre muera de asfixia, está inconsciente por un breve tiempo, así que, aunque Arrition estaba muerto, fue proclamado vencedor del combate. Cabe decir que el hecho de que Arrition no se sometiera a su oponente fue el resultado de que su entrenador, Eryxias, gritara a todo pulmón que Arrition nunca fue derrotado en Olimpia. Estas fueron las 7 muertes extrañas y algo irrisorias, por así decirlo. Si veo que tiene buena audiencia, entonces subiré una segunda parte, de lo contrario no hablaré más del tema. Ya sabes que puedes enviarme un correo a investigacion.edsen@gmail.com si tienes algún tema, video o audio sin copyright que quieras mostrarme para realizar un video. Te daría los créditos al final o abajo en los detalles. Bueno, te envío un abrazo a la distancia de 5 minutos y que tengas una estupenda semana. Suscríbete a mi canal para que estés al tanto de los videos que voy subiendo. Hasta luego.